Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de teoría cuántica de campos. Pues bien, como sabéis, estos días estábamos con el operador squeezed y previamente habíamos hecho los estados coherentes y tal, y de momento han sido todo cálculos matemáticos y por fin llega la hora de ver el significado de todo esto y dónde está, digamos, lo bonito. Antes de nada, antes de empezar este capítulo, tengo que decir que para hacerlo bien, tendríamos que utilizar lo que se llaman las funciones de Wigner. Entonces, en la formulación estándar de la mecánica cuántica, se sabe que tenemos probabilidades de que la partícula esté aquí o esté allá, y normalmente esto se hace, si os acordáis, con la función de onda. Entonces, si queremos saber la probabilidad de que la partícula esté, por ejemplo, aquí, entonces lo que hay que hacer es hacer el módulo de esta función al cuadrado, y esto lo que nos da es la densidad de probabilidad de que la partícula esté aquí. Por tanto, si en realidad queremos medir cuál es la probabilidad de que esté en algún punto entre estos dos sitios del eje X, entre A y B, lo único que tenemos que hacer es la integral entre A y B de esta densidad de probabilidad, y esto nos da la probabilidad de que esté entre A y B. Esto es, digamos, la imagen estándar de la mecánica cuántica en la visión de Schrödinger. Alguien también podría preguntarse, oye, pero yo también podría hacer una transformada de Fourier de esta función, y si os acordáis, y si no, ahora lo recuperaremos en algún momento, podemos hacer, insisto, una transformada de Fourier y entonces obtener lo que sería la función de onda, pero en la representación de momentos. Entonces uno podría decir, vale, pues ahora si dibujo el eje de momentos, por ejemplo, por aquí, y estamos interesados en la probabilidad de que una partícula tenga entre un momento PA y otro momento PB, bueno, pues eso entonces sería la integral entre este valor y este valor de esta función módulo al cuadrado diferencial de P. Claro, ¿qué es lo que nos gustaría? Nos gustaría poder tener una función que, digamos, nos dé o nos muestre la probabilidad o la distribución de probabilidad simultáneamente en la X y en la P. Es decir, que si tenemos el eje X y dibujamos el eje P, que por cierto muchas veces en vez de dibujar el eje P lo que podemos hacer es P dividido entre m omega. Básicamente porque las dimensiones del momento son masa por longitud entre tiempo. Las dimensiones de m omega son masa entre tiempo. Por lo tanto, P partido m omega, si dividimos esto, se va a ir esta masa con esta masa, este tiempo con este tiempo, y queda L, que son las mismas dimensiones que la posición. Y entonces es más conveniente dibujar este tipo de gráficos por dimensiones. Pero bueno, sin distraernos del asunto, en un gráfico como esto, si nosotros dibujamos una pelota aquí, o por ejemplo aquí, o aquí, o aquí, o aquí, es decir, en una cierta región del espacio de fases, que así es como se llama, por cierto, esto, el diagrama XP. Bueno, aunque ponga P, me refiero a P dividido entre m omega, pero bueno, pues eso. Este espacio se le llama espacio de fases. Pues bien, lo que nos gustaría es saber si existe o no una función que llamaremos W, que en cierta manera dependa de la X y de la P, de manera que nos responda, digamos, a la pregunta que cuál es la probabilidad de que la X se encuentre entre A y B y la P pues entre PA y PB, pero por ejemplo en forma de círculo o en forma de cacahuete, por ejemplo. Es decir, cuál es la probabilidad de que haya esta distribución de posiciones y momentos para esa partícula. Pues esto es lo que se preguntó Wigner en 1932. Y su motivación básicamente era para hacer, digamos, una especie de transición suave entre lo que es la física estadística y la mecánica cuántica. Porque para aquellos de vosotros que habéis hecho física estadística, normalmente las funciones suelen ser de X y de P. Claro, y en mecánica cuántica pues no había nada de eso. O teníamos una función que solo depende de X o su transformada de Fourier que solo depende de P,
pero no teníamos una que dependiera de los dos, de manera que fuera algo así como una especie de densidad de probabilidad en el espacio de fases. Pues bien, esta curiosidad de Wigner trajo consigo una nueva formulación de la mecánica cuántica que se llama la formulación de Wigner y es súper interesante y además muy útil en según qué circunstancias. Claro, ¿qué ocurre? Que ahora no entra dentro de los objetivos de este curso explorar toda la formulación de Wigner. Así que lo que vamos a hacer es simplemente dar unos resultados que más adelante, si hicieran falta, los explicaré con detalle, y que es básicamente dar la función de Wigner del estado de energía más baja de un oscilador armónico y simplemente creeros que eso es así y ya está. ¿Vale? Insisto, porque si no, querría decir que tendría que hacer como mínimo 2 o 3 vídeos más explicando la formulación de Wigner y nos iríamos por unos caminos que no son interesantes para el curso de teoría cuántica de campos, al menos en este momento. ¿Vale? Pero al menos sí que quería hacer esta pequeña intro para que sepáis de lo que vamos a hablar. Bueno, dicho esto, vamos a empezar ya. Bueno, si os acordáis, las fórmulas que calculamos en el capítulo anterior eran estas, que las escondo un momento para tener espacio para poder trabajar y enseguida las vamos a recuperar. Entonces, lo que sí que vimos, que por cierto está aquí, es Squeezed Vacuum, que es este estado. Así que vamos a empezar desde ahí. Recordad que estamos trabajando con el oscilador armónico, que tiene este hamiltoniano. Y en el capítulo 28 hicimos, resolvimos cuánticamente este oscilador y vimos que estaban los estados n y que cada estado tenía una energía E sub n que era h barra omega n más un medio y n era o bien 0, 1, 2 hasta el infinito, es decir, los números naturales y el 0. Por lo tanto, el estado de energía más baja era el estado 0, que correspondía con n igual a 0, y por tanto este estado tiene energía la más baja, la de ground state, que es h barra omega dividido entre 2. Pues bien, esto es lo que yo llamo, entre comillas, o llamaremos vacío cuando hagamos la teoría cuántica de campos dentro de unos capítulos, ¿vale? En este momento simplemente es el estado de menor energía de este sistema cuántico y ya está. En el capítulo anterior definimos el squeeze o vacuum, que es algo así como un vacío apretujado. Y lo definimos de la siguiente manera, aplicando el operador S, el operador squeeze o squeezing operator, con el parámetro B, sobre el vacío ordinario, digamos. Esto, si no digo nada, es vacío o vacío ordinario. Bueno, pues a este estado le podemos llamar, si queréis, pues B, para que quede claro que se obtiene a partir del vacío ordinario aplicando el operador squeeze con el parámetro dado por este número B, que era, recordad que era un número complejo, que era básicamente R por E elevado a I teta, donde R y teta eran números reales. Vale. Y por otro lado, en el capítulo 29 dijimos, a ver, si la función de onda o el estado cuántico está en el vacío, ¿cuál es la desviación estándar X en el vacío? O sea, ¿cuál es la indeterminación en la posición cuando el sistema tiene la energía más baja? Y si os acordáis, nos dio... En realidad esto lo hicimos para un estado coherente, pero recordad que los estados coherentes, que se definen así, pues si yo pongo que alfa es igual a 0, pues esto coincide con el vacío ordinario, ¿vale? O sea que este resultado es válido para nuestro vacío estándar. De momento los estados coherentes los dejamos a un lado como si no estuvieran, luego ya hablaremos de eso. Y también calculamos, de hecho lo puse como ejercicio, calcular sigma p y vimos que daba mh barra omega dividido entre 2 raíz. Y entonces pudimos comprobar que si multiplicamos sigma x por sigma p, que son números, son indeterminaciones en la posición y en el momento, pues esto daba, si os fijáis, al multiplicar esto, la m y la omega se van a ir y aquí nos va a quedar h barra cuadrado entre 4 raíz. Por lo tanto,
h barra entre 2. Y esto es lo que dijimos que estos estados o el estado 0 satura el principio de indeterminación de Heisenberg. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si una partícula o el oscilador armónico se encuentra en su estado de menor energía posible, en el vacío 0, y esto, si os acordáis, lo que significa básicamente es que es lo máximo que podemos acorralar al sistema para saber en qué posición está la partícula y qué momento tiene simultáneamente. Esto, insisto, que todo esto que acabo de decir es para el vacío. Pero ahora hemos definido un nuevo vacío, digámoslo así. Y la palabra vacío la he puesto yo sin justificar. Enseguida vais a ver qué significado tiene, que precisamente para eso estoy haciendo este capítulo. Pero de momento tenemos un vacío apretujado y ese nombre lo he puesto yo, os lo he mostrado sin decir por qué, y es justamente lo que vamos a hacer, tratar de ver por qué se le llama vacío apretujado o squeezed vacuum. Entonces, para poder verlo, necesitamos hacer ese inciso del cual os hablaba en la introducción, que es calcular la función de Wigner asociada al vacío ordinario. Entonces, cuando tengamos esta función, tendremos W de X y de P, donde ahora tanto esta X como esta P son números reales, normales y corrientes, y será algo así como una distribución de probabilidad en el espacio de fases. Pues bien, si la calculamos siguiendo las instrucciones que nos dio Wigner en 1932, resulta que da esto. Esto, insisto que es un momento importante porque estoy dando un resultado sin demostrar, sin definir, sin hacer nada de nada. Tal vez en algún futuro no muy lejano, pues haga una serie de capítulos en el que explique la formulación de la mecánica cuántica, la formulación de Wigner. Pero insisto que en este momento no merece la pena para lo que trato de explicar. Así que lo que vamos a hacer es entender bien qué diablo significa lo que estoy poniendo aquí. Vale, esta función W depende de X y de P. Esta X y esta P son números. De hecho, todos son números. Aquí no hay nada que tenga que ver con operadores. Es una función. Entonces, esta función tiene la siguiente peculiaridad. O sea, estoy hablando, digamos, de la formulación de Wigner. Wigner lo que dice es, si usted, por cierto, yo he puesto en verde el vacío para que quede claro que estoy hablando del vacío típico de un oscilador armónico, del que estoy hablando todo el rato. Aún no he hablado del vacío del squeezed vacuum, ¿vale? No he hablado de eso, aún esto de momento nada. Pues bien, la formulación de Wigner lo que dice es que para todo estado de un sistema cuántico se puede construir la función de Wigner asociada. Bueno, pues lo que Wigner dice es, supongamos que usted tiene un operador, el que sea, y tiene usted un estado, el estado que nos dé la gana, que puede ser propio o no del hamiltoniano, un estado cualquiera. Y estamos, digamos, interesados en calcular el valor esperado de ese operador si el sistema está descrito por la función de onda psi o el estado psi. Pues bien, según la formulación de Wigner, se puede ver que esa función W simplemente la tiene que poner 1 en la integral doble de esta función de Wigner por el operador en cuestión. Pero ese operador, cuando pasa para acá, se transforma en una función ordinaria de X y de P, y luego lo que hay que hacer es la integral de X y de P. Y para conseguir esta A, para que pase de ser de un operador a una función, hay que hacer lo que se llama la transformación de Weyl. Entonces, claro, aquí hay muchísima información que no estoy dando, porque, por un lado, habría que explicar de dónde sale esto, habría que explicar lo que es la transformación de Weyl, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, insisto, soy muy pesado, lo sé, pero creo que estoy haciendo bien en no explicar esto, porque si no esto se va a alargar y nunca vamos a llegar a la teoría cuántica de campos. ¿Vale? Simplemente voy a dar los resultados y el que esté interesado, pues simplemente con que busque en Google Wigner transformación de Weyl podrá, digamos, aumentar su conocimiento en eso, si es que está muy, muy interesado en eso, claro. Pues bien,
En el caso, digamos, de operadores sencillos, como por ejemplo el operador posición, pues se puede ver que esto es simplemente poner aquí una X. Y si estamos interesados en el valor esperado del operador momento, pues simplemente se trata de poner una P, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea que esta transformación de Bale, digamos, es inteligente en el sentido de que no hace cosas raras, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué me interesa eso? Bueno, lo útil de todo esto es porque ahora esta W la podemos representar en el espacio de fases y ver qué pinta tiene y coger una intuición brutal sobre lo que está pasando, sobre todo cuando hagamos el vacío estrujado este. Así que para calentar motores vamos a calcular en un momento esta sigma X y esta sigma P del vacío estándar, pero no de la manera que hicimos en el capítulo 29, sino utilizando la función de Wigner para que veáis que efectivamente se puede hacer y por lo menos para que veáis un poco cómo se haría. Ya veréis que va a ser bastante fácil. Por lo tanto, vamos a... Vale, esto ya lo sabemos, así que vamos a guardar nuestra función de Wigner por aquí. Y recordad que para calcular la sigma de cualquier operador cuando está el sistema descrito por una función psi, esto, la desviación estándar, la indeterminación, era, su definición era el operador al cuadrado, pues el valor esperado en esa función de onda, menos el valor esperado tal cual, y cuando hayamos acabado elevarlo al cuadrado, y luego hacer la raíz. Insisto que esto ya lo vimos en el capítulo 29. Por lo tanto, si queremos calcular de nuevo sigma x, lo único que tenemos que hacer es el valor esperado de x al cuadrado menos el valor esperado de x elevado al cuadrado, raíz. Entonces, vamos a calcular el valor esperado de x. Bueno, esto no lo he puesto, pero en realidad quiere decir esto, ¿eh? Porque insisto que estamos en todo momento en el vacío del oscilador cuántico. Porque sí, ¿eh? Porque es interesante para una cosa. Pues bien, según la formulación de Wigner, lo que tenemos que hacer es hacer la doble integral de W y poner aquí X. Y luego integrar con respecto de X y con respecto de P. Y por cierto, para todo el espacio de fases. Entonces, esto es una integral de este tipo. E elevado a menos X al cuadrado menos P al cuadrado. Fijaos que este factor no lo estoy poniendo, este tampoco, es solo para que veáis una cosa. Pero en esencia, Wigner sería, en este caso concreto, para este vacío, pues es algo así. Y aquí tenemos una X. Entonces, lo bueno de esto es que como estos no son operadores, sino que son funciones, insisto que esto es más o menos, ¿eh? Como estos son funciones, no son operadores ni nada, pues aquí todo el mundo conmuta y todo es fantástico. Así que esta integral es lo mismo que la integral esta de aquí por la integral esta de aquí, desde menos infinito hasta infinito. Esta función es par y esta función es impar. Por lo tanto, el producto de una impar por una par es impar y la integral entre menos infinito e infinito de una función impar da 0. Por lo tanto, este valor esperado, además como tiene que ser, porque era lo que habíamos calculado no recuerdo si en el capítulo 29, bueno, ya lo habíamos calculado esto y efectivamente ya vimos que el valor esperado del operador X cuando el sistema está en el vacío es 0. Muy bien. Vamos ahora a calcular, esto va a ser 0. Vamos a calcular ahora este señor, por tanto es el operador X al cuadrado, por tanto ponemos aquí X al cuadrado, y por tanto ahora la integral se va a convertir, ahora sí que ya pongo los números, pues va a ser 1 partido pi h barra, la integral entre menos infinito infinito. Y ahora voy a poner este trozo por aquí, elevado, exponencial de este factor menos m omega h barra p al cuadrado m omega al cuadrado. Y aquí este omega y esta m se puede ir con unas de estas, por tanto vamos a tener esto. Y luego, eso diferencial de p, por supuesto. Y ahora la integral entre menos infinito e infinito de lo que queda, que es la exponencial de este trozo y x cuadrado por aquí.
Y ahora me voy a remontar a unos resultados que vimos en el capítulo 3, hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana. En el capítulo 3, si os acordáis, hicimos las fórmulas 3.1, que eran las integrales gaussianas, y teníamos como primera integral pues que la integral desde menos infinito hasta infinito de e elevado a menos un número x al cuadrado, pues esto era raíz de pi partido ese número. Así que si ahora queremos utilizar ese resultado para hacer esta integral, tenemos que identificar quién hace de a en este bicho. Por tanto, aquí la a es 1 partido h barra m omega, ¿vale? Todo lo que acompaña a la variable, bueno, aquí pone x al cuadrado, pero ya sabéis que esto puede ser cualquier variable, es una variable muda. Este factor lo dejo aquí simplemente esperando. Pues bien, según este resultado, esta integral pues nos va a dar, veamos, raíz de pi y luego la a que está aquí dividiendo, pero como es 1 partido esto, al final esto va a subir para arriba y entonces esta integral nos da m omega h barra, o sea, la raíz de eso. Por tanto, ya tenemos esta integral hecha fácilmente, pi m omega h barra raíz. Esto ya sería una de las fórmulas. Y luego la otra fórmula, que es justamente la última del 3.1 de formulario de Krull, teníamos que la integral desde menos infinito hasta infinito de e elevado a menos un número x al cuadrado por x al cuadrado, que es justamente la estructura que tenemos aquí, esto era igual a raíz de pi 2 y esta a elevado a 3 medios. Así que vamos a identificar lo que es a aquí, que es m omega h barra, y simplemente es sustituir. Por tanto, tenemos por un lado raíz de pi entre 2 y luego tendremos esta a elevado a menos 3 medios. Por tanto, m omega h barra elevado a menos 3 medios. El menos es porque he pasado la a al otro lado arriba. Así que ya lo tenemos. Raíz de pi entre 2. Y esto permitidme que haga una cosa. Este menos lo voy a hacer desaparecer invirtiendo el orden. Lo que estaba abajo pasa arriba y lo que estaba arriba pasa abajo, de forma que ahora esto es 3 medios. Pero este medio de aquí lo voy a transformar en una raíz. Por lo tanto, tenemos esta raíz elevado a 3. Y ahora lo único que tenemos que hacer es simplificar un poco. Así que vamos a ver. Por un lado tendremos, vamos a entrar esto dentro de la raíz, así que va a ser pi m omega h barra, y esto entra al cuadrado aquí dentro, pi al cuadrado h barra al cuadrado, de todo esto dentro de la raíz, y dentro de la raíz también vamos a poner este pi, y este 2 como está fuera entra como un 4, por tanto toda esta parte ya la tenemos, y aquí vamos a tener, pues si queréis, lo siguiente. Como aquí hay un 3, ya sabéis que no sé qué elevado, o sea, raíz de no sé qué a la 3 es lo mismo que raíz de el no sé qué a la 3. Por lo tanto, vamos a entrar h a la 3, m a la 3, omega a la 3. Vamos a simplificar ahora y ya está. Vale, por un lado, aquí tenemos una h con una h a la 3, es h a la 4 dividido entre h a la 2, o sea que da h2 que sale fuera de la integral sin cuadrar, digamos. Por tanto, ya nos cargamos estas h barra. Este pi con este pi es pi al cuadrado, que entre este pi al cuadrado también se va. Muy bien. Este 2, o sea, perdón, este 4 se transforma en un 2 afuera, por tanto, fuera también. Y ahora m omega, pues lo que hace es que en vez de ser elevado a 3, será elevado a 2. Y ya puede salir fuera de la integral, perdón, de la raíz sin los cuadrados. Así que ya lo tenemos. El valor esperado del operador x cuadrado es h barra partido 2m omega. Y como queremos saber la desviación estándar sigma x, pues esto es, en este caso concreto, como esto se ha ido, pues es simplemente la raíz de esto, o sea, la raíz de esto. Y fijaos que es exactamente lo mismo que obtuvimos en el capítulo 29. Por lo tanto, este asunto de Wigner funciona. Como no puede ser de otra manera, claro. El único misterio es saber de dónde narices he sacado esto, pero insisto que si hacéis un googleado rápido, veréis la definición de la
de la función de Wigner, que es una integral, y se sustituye la función de onda y se calcula, no es muy complicado, pero bueno, se calcula y da esto, ¿vale? Esto no lo he dicho ni lo diré, insisto de nuevo, por pesadez. Entonces, este cálculo que hemos hecho es simplemente para que veáis que efectivamente esta función de Wigner pues es realmente útil para describir el sistema y para lo que vamos a hacer justo ahora. Bueno, no calculo sigma p porque es, digamos, muy parecido, casi idéntico y daría esto, ¿vale? Vale, entonces, vamos ahora a representar la función de Wigner, a ver qué pinta tiene. Y lo vamos a hacer, vamos a poner aquí entre comillas, el suelo en perspectiva y vamos aquí a representar a p partido m omega, tal como os he dicho. Y fijaos que esto es la exponencial, o sea, e elevado a un cierto número, le he llamado a por llamarle de alguna manera, y aquí lo que tenemos es x al cuadrado más esta variable al cuadrado. Si llamo por un momento y, solo por un momento, esto es una cosa de este estilo. Y ya sabéis que esta estructura x cuadrado más y cuadrado tiene simetría de rotación. Por lo tanto, esto de aquí es simplemente una cosa que al girar se mantiene idéntico. Y esto sabemos que es una función del tipo e elevado a menos no sé qué por algo al cuadrado. Esto es algo así, ¿vale? La función e elevado a menos x al cuadrado. Y como tiene simetría cilíndrica, o sea que si se rota en torno a este eje de aquí se va a quedar igual, pues esto claramente va a ser pues una especie como de campana, digamos, ¿no? Y esta sería la representación de la función de Wigner xp. Vale, esto de la y lo quito porque era solo para... O sea, aquí no hay ninguna coordenada y, ¿vale? Era solo para representar esto más fácilmente. Así que tendremos que si estamos trabajando en el vacío ordinario y lo miramos desde arriba, pues digamos la probabilidad de encontrar esta partícula en una x y una p determinada tiene su punto máximo en el 0. Y luego, a medida que nos vamos alejando radialmente, disminuye la densidad de probabilidad. Pues algo así. Y tiene que quedar claro que esto tiene simetría circular, que es lo que hemos visto. Vale, pues esta sería la representación de este señor, de la función de Wigner, para el estado de vacío. Muy bien. Y esto lo voy a poner en un rinconcito. Muy bien. Antes de continuar, resuelvo una posible duda que podéis estar teniendo. Si las desviaciones estándar no son iguales, ¿cómo es que aquí sale un círculo? Cuidado, porque efectivamente si yo representara x y p, no p entre m y omega, sino p, efectivamente esto saldría una elipse, porque las desviaciones estándar miden en cierta manera cuál es el semieje mayor, cuál es la incertidumbre en la x y en la p, y como no son números que sean iguales, pues por lo tanto no da lo mismo. Pero si dividimos entre m y omega, entonces las incertidumbres son iguales. Lo voy a mostrar en 3 segundos. Si dividimos sigma p entre m omega, entonces esta m omega entra dentro de la raíz como m omega al cuadrado y pongo lo que había, m h barra omega y aquí el 2. Entonces esta m y esta omega se va con este cuadrado y fijaos que nos queda h barra m omega 2, que es lo mismo que este h barra 2 m omega. ¿Vale? Y entonces la distribución, o mejor dicho, la incertidumbre en x y la incertidumbre en p partido m omega es la misma y por tanto por eso tiene esta simetría circular, ¿eh? Esto es importante. Y esto nos invita a hacer la siguiente historia. Si elevamos sigma x al cuadrado y despejamos m omega dividido entre h barra, esto significa que esto pasa para allá, esto pasa para allá, por lo tanto esto nos va a dar 1 partido 2 sigma x al cuadrado. Si elevamos sigma p al cuadrado, dará m h barra omega dividido entre 2. Y si pasamos este dividiendo al otro lado y este que estamos multiplicando también dividiendo, nos sale esto. Vale, ¿por qué hago esto? Pues porque podemos expresar la función de Wigner de una forma divertida. Fijaos, tendremos la exponencial, aquí tendremos menos m omega h barra, que es esto de aquí y es lo mismo que 1 partido 2 sigma x al cuadrado. O sea que esto nos da
esto de aquí. Luego tendremos un menos y luego esta m omega se va con una de estas m omega al cuadrado, por tanto queda m omega con esta h barra. O sea, queda 1 partido h barra m omega, que es justo lo que tengo aquí. Por tanto, sustituyo y nos sale esto de aquí. O sea que podemos sustituir esta expresión de aquí dentro por menos un medio x cuadrado sigma x al cuadrado más p al cuadrado sigma y al cuadrado. Perdón, que le he llamado sigma i y es sigma p. Muy bien, vamos ya con el vacío apretujado. Vale. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es calcular la sigma de x, pero no en el estado de vacío verde, digamos, sino en el estado de vacío b. O sea, este estado de aquí. Entonces, ¿cómo se define? Pues de igual forma. Esto se va a definir como el valor esperado, pero ahora en el estado squeezed state del operador x al cuadrado menos el valor esperado del operador x en este estado y cuando hayamos acabado al cuadrado y luego la raíz de todo esto. Claro, ¿qué ocurre? Que podríamos calcular esto si tuviéramos la función de Wigner de un squeezed, del squeezed vacuum. Pero es muy difícil de encontrar una expresión analítica para este vacío. Es un estado que, aunque no lo parezca, es bastante fastidioso de calcular. Pero no pasa nada, porque viendo la sigma x y la sigma p de ese estado, podemos hacernos una idea de lo que está pasando. Entonces vamos a calcularlo de la forma normal y corriente. Entonces fijaos que para hacer este tipo de cosas, claro, por ejemplo, si queremos calcular este señor, perdón, verde no, porque si no se va a confundir con... Si queremos calcular esto, podemos decir, bueno, ¿qué es b? ¿No? Bueno, pues b es esto de aquí. Es el operador squeezed con el parámetro b actuando sobre el vacío. Y luego, si le damos la vuelta a este señor, es decir, que si calculamos el traspuesto conjugado de esta expresión, entonces este se le da la vuelta y se convierte en un bra. Y aquí le damos la vuelta a este señor, se convierte en un 0 pero girado, por así decirlo. Y luego aquí tendremos un SB traspuesto conjugado. Así que podríamos sustituir este estado B que tenemos aquí por esto. Perfecto. Y ahora es cuando recuperamos las fórmulas del otro día, que están por aquí un poco chamuscadas, que no se ven bien. Veamos. Fijaos que tenemos SX, daga. Y aquí tenemos justo al revés, S daga XS. O sea que esto podría parecer un problema, pero ya vais a ver que no es un problema. ¿Por qué? Pues porque si os pongo el operador SB, que hicimos en el capítulo anterior, SB era la exponencial de un medio b a al cuadrado menos el conjugado de b a daga al cuadrado. Pero fijaos una cosa curiosa que va a pasar aquí. Si yo quiero saber cuánto vale este señor traspuesto conjugado, lo único que tengo que hacer es hacer el traspuesto conjugado de lo de aquí arriba. El 1 medio es un número real que se queda exactamente igual. El traspuesto conjugado de un número complejo se transforma en el conjugado. Este señor se transforma en a daga al cuadrado. El menos se queda igual. Este señor es el conjugado del conjugado que se queda igual. Bueno, se queda sin conjugar, quiero decir. Y este señor se convierte en a al cuadrado. Pero esto es exactamente lo mismo que esto. Si saco factor común menos un medio, entonces tendremos b al cuadrado. A lo mejor así no lo vemos bien, pero si hago una cosa va a quedar muy claro. Esto es exactamente lo mismo que poner, este señor lo podemos poner primero, no hay ningún problema, porque es una suma o resta, que eso es conmutativo. Y aquí tenemos más b asterisco a daga al cuadrado, que no es lo mismo que esto. Fijaos, aquí donde antes había una b, ahora hay menos b. Y donde antes había menos b asterisco, ahora hay más b asterisco. Pero podríamos hacer una cosa. Este más lo vamos a convertir en un menos
menos. Entonces fijaos, donde antes había una b, ahora hay menos b, y donde antes había b conjugado, ahora hay menos b conjugado. O sea, que el traspuesto conjugado de este operador es lo mismo que el operador sin transponer ni conjugar, pero cambiando en vez de b, menos b. Fantástico. Esto es un resultado muy importante porque con solo este pequeño cambio súper tonto podemos ya aplicar las fórmulas del capítulo anterior. ¿Cómo? Pues muy fácil. Vale, en el capítulo anterior vimos que S de b actuando o transformando al operador x, son las fórmulas del capítulo anterior, bueno, pues nos daba una expresión aquí que era concretamente coseno hiperbólico de r. Bueno, lo apunto. Perfecto. Esta es la expresión que habíamos obtenido en el capítulo anterior. Muy bien. Entonces, en vez de poner ese daga, podemos poner, según lo que hemos aprendido, S de menos b. Y es exactamente lo mismo. Pero fijaos que aquí es precisamente al revés lo que queremos buscar. Es decir, quitamos la daga esta y ponemos aquí menos b. Fijaos que esto y esto no es lo mismo. Pero a partir de esta fórmula yo puedo hacer un copy-paste y decir, voy a reescribir esta fórmula, pero en vez de donde haya una b, voy a poner menos b. Voy a hacer esa transformación, que siempre lo puedo hacer. Por lo tanto, aquí en vez de b, voy a poner menos b. En vez de menos b, voy a poner b para que sea coherente. Y claro, ¿qué significa cambiar b por menos b? Bueno, si nos acordamos que b era r, e, i, teta, pues lo cambiamos por menos r, e, i, teta. O sea que en la práctica la teta se queda igual, lo único que pasamos es pasar de r a menos r. Por tanto, aquí en vez de r, ponemos menos r y lo mismo aquí. Y ahora, simplemente acordándose de las propiedades del coseno hiperbólico de menos algo, se queda exactamente igual. Y el seno hiperbólico de menos algo es lo mismo que menos el seno hiperbólico de ese algo. Por lo tanto, aquí le da igual al coseno, tanto si hay un más como un menos, se va a quedar igual. Y este va a hacer que esto se convierta en un menos, como acabo de decir. Y este menos también sale fuera y hace que esto se convierta en un más y ya lo tenemos. Por lo tanto, conclusión, pues el valor esperado de este señor va a ser igual a todo esto que sustituye a esto. Lo único que tenemos que poner es el estado 0 aquí y el estado 0 aquí. Pero esto se resuelve ultra fácilmente. Bueno, aquí si queréis ponemos un paréntesis, ¿no? Es muy fácil de calcular porque todas estas expresiones de aquí o todo esto son números que pueden salir perfectamente fuera. Por tanto, si llamo a todo esto Pepe y llamo a todo esto Juan, entonces esto va a quedar Pepe y va a quedar el 0, o sea, el vector 0 por x por el vector 0 más Juan, y ahora vamos a tener el 0 por P entre M omega y el 0. Pero como vimos ya en los capítulos anteriores, y de hecho creo que lo hemos calculado en este mismo, hemos calculado esto. Este es el estado de vacío estándar y el promedio es 0. Y lo mismo con la P. Por tanto, esto también es 0. Perfecto. Así que esto da 0. 0 al cuadrado, 0. Así que solo tenemos que calcular este valor esperado y ya está. Pero como tenemos esta fórmula, esto va a ser especialmente fácil de hacer a partir de la fórmula que tuvimos en el capítulo anterior, esta de aquí. Vale, nosotros tenemos que calcular esto de aquí. Entonces, ¿eso qué es? Pues bien, volviendo al tema, el b va a ser, estoy hablando ahora de esto, pues va a ser 0, le estoy dando la vuelta a esto como antes, y el traspuesto conjugado o el S daga de esto, que es S de menos b. ¿Vale? Ya tengo puesto esto. Luego ponemos x, el operador x al cuadrado, que es esto de aquí, y ahora ponemos b, que es esto, es decir, s de b, y finalmente este señor, que es el vacío ordinario. Claro, nosotros tenemos esto
o sea, tenemos que calcular esto y tenemos esto sin estar elevado al cuadrado. Pero esto es muy fácil de hacer por la siguiente razón, porque x al cuadrado, al igual que cualquier otro operador, es lo mismo que x por x. Y luego además sabemos que este operador multiplicado por ese mismo operador daga, al ser unitario, esto va a dar la identidad. O lo que es lo mismo, ese daga por ese también da la identidad. Así que yo puedo hacer un hueco aquí y poner la identidad, que es como no hacer nada. Pero en vez de poner la identidad, ¿qué os parece si pongo esto de aquí, que es lo mismo que la identidad? Es decir, S de B y el S daga de B, que es S menos B. Esto es fantástico, porque este señor de aquí es justamente esto, pero es que este señor también es esto. Por lo tanto, vamos a llamar momentáneamente a esto Pepe, a este número de aquí y a esto Juan, simplemente para escribir menos. Así que lo que tenemos que hacer es 0, todo esto va a ser PPX más Juan P entre M omega, y todo esto se vuelve a copiar idénticamente aquí. Por lo tanto, voy a hacer un copy-paste y finalmente este señor. Perfecto. Veamos. Vamos a multiplicar esto por esto y nos dará pp al cuadrado y x al cuadrado. Ahora vamos a multiplicar pp por Juan y nos dará 1 partido m omega x con p. Perfecto. Ya tenemos este primero con estos dos. Ahora vamos a poner Juan y Pepe, por tanto podemos sacar factor común y incluso 1 partido de m omega. Sacamos factor común y nos va a dar p más x. Y por último vamos a tener Juan por Juan, Juan al cuadrado y p al cuadrado partido m omega al cuadrado, y todo esto cerrando el vacío estándar. Y todo esto es un paréntesis. Perfecto. Así que maravilloso. De momento tenemos que si queremos calcular el valor esperado en el vacío squeezed del operador x al cuadrado, esto es completamente equivalente a hacer todo este rollo. Vamos a ver. Ahora hay que hacer esto entre 0, 0. pp es un número, por tanto sale fuera, pp al cuadrado, y nos queda el valor esperado 0, x cuadrado 0. Perfecto. Pero es que esto ya lo hemos calculado antes. Esto, si os acordáis, dará sigma x al cuadrado. Eso lo hemos visto en los primeros compases de este capítulo. Justamente es lo que hemos calculado. De hecho, se puede ver aquí, porque sigma x es igual a la raíz de la sigma x esta que hemos calculado, lo hemos hecho para el estado del vacío normal y corriente. Y entonces esto nos daba pues este señor al cuadrado menos este señor al cuadrado, pero esto daba 0 y por lo tanto esto se va, y si quitamos la raíz entonces nos queda sigma x al cuadrado. O sea, es justo lo que estoy diciendo, ¿no? O sea que fantástico. ¿Qué más tenemos? Ahora vamos a tener, de hecho, si queréis, esto lo vamos a dejar para el final. Vamos a hacer primero Juan al cuadrado, que puede, como es un número, sale fuera. Y hacemos el 1 partido m omega al cuadrado, que lo dejamos aquí. Y volvemos a tener 0, p cuadrado 0. Pero por la misma razón va a ser sigma p al cuadrado. Perfecto, y seguimos. Nos va a quedar esto que hemos abandonado por un momento, será pp por Juan entre m omega, y nos va a quedar 0 x p más px 0. Perfecto, y ahora nos queda el 0 xp más px 0. Muy bien, pero ¿qué es xp? Bueno, si miramos como siempre las fórmulas 28.2 del formulario de Krull, bueno, pues la x es h barra 2m omega raíz, y tendremos un
a más a daga. Y luego la p es menos i raíz de h barra m omega dividido entre 2 a menos a daga. Y esto de aquí vemos que la m y la omega se van y nos queda h barra dividido entre 2 raíz, que al multiplicar pues queda simplemente h barra medios, es decir, menos i h barra entre 2. Y si hubiéramos hecho en vez de xp, px, este factor se queda exactamente igual. Lo que pasa es que primero tendremos este y luego este. Por tanto, si operamos esto, nos va a dar a al cuadrado menos a daga más a daga a menos a daga al cuadrado. Y si operamos este, nos va a dar a al cuadrado más a daga menos a daga a menos a daga al cuadrado. Y si ahora sumamos, pues fijaos que este se va a ir con este y este se va a ir con este. Y aquí va a aparecer a al cuadrado más a al cuadrado, que será 2 veces al cuadrado, que con este 2 va a desaparecer. Así que xp más px nos va a dar menos i h barra, este 2 insisto que se va a ir por esto que acabo de decir, y nos va a quedar a al cuadrado menos a daga al cuadrado. Perfecto. Vamos ahora entonces a calcular este sándwich. Simplemente tenemos que coger este señor, que es lo que nos ha dado este operador, y hacemos el sándwich con el 0 y el 0. Esto, que es un número que está multiplicando, podemos sacarlo fuera y fijaos lo que va a pasar. Este señor, el a daga al cuadrado, actuando sobre el vacío, va a dar un estado proporcional al estado 2, que luego cuando se haga el sándwich con este, 0 con 2 son estados ortogonales y va a dar 0. Por tanto, esto mal. Y luego a sobre el 0 lo destruye, por tanto da 0 directamente. O sea que esto también se va a ir. Así que este término desaparece. Perfecto. Sigma p al cuadrado es esto de aquí, m h barra omega entre 2, tal como vemos aquí, ¿no? Así que si divido entre m omega al cuadrado, entonces lo que va a pasar es que esta m y esta omega se va con esto, creo que ya lo he dicho, pero bueno. Y luego este 2 que está aquí arriba, pues pasa por aquí y tenemos h barra dividido entre 2 m omega. Me refiero a todo esto de aquí. H barra entre 2m omega. Pero si os fijáis, si hacemos sigma x al cuadrado, también va a dar h barra 2m omega. Así que puedo sacar factor común. Y solo tenemos que calcular pp al cuadrado más Juan al cuadrado. Así que vamos allá. pp al cuadrado, a ver, tendremos coseno hiperbólico, estoy mirando aquí, esto es pp, por tanto pp al cuadrado será cuadrado de este, más el cuadrado de este señor, menos 2 veces coseno hiperbólico, seno hiperbólico, coseno. Vale, esto es pp al cuadrado. Vamos a ver Juan al cuadrado, ahora estoy mirando aquí, será el seno al cuadrado y el seno hiperbólico al cuadrado. Entonces, si saco factor común el seno hiperbólico al cuadrado de aquí, me quedará coseno al cuadrado más seno al cuadrado, que es 1. Por lo tanto, solo queda un seno hiperbólico al cuadrado. Y esto lo podemos simplificar un poco, pero bueno, de momento lo voy a poner aquí. Todo esto, factor común, h barra partido 2m omega. Muy bien. Y como decía, esto se puede simplificar sabiendo lo siguiente. A ver, el coseno hiperbólico de x es e elevado a x más e elevado a menos x dividido entre 2. Por lo tanto, el coseno hiperbólico al cuadrado pues es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más 2 veces el primero por el segundo, que se va a quedar en un 1, dividido entre este al cuadrado, o sea 4. Y si hubiera hecho el seno hiperbólico, que es lo mismo, pero con un menos aquí, al elevarlo al cuadrado, esto va a dar lo mismo, pero como aquí hay un menos, aquí va a dar menos 2. Así que si sumo esta gente, que es lo que hay aquí, la suma, me va a quedar que esto se va a ir con esto,
Y entonces va a quedar aquí una cosa dividido entre 4 más la misma cosa dividido entre 4, es decir, la cosa de arriba dividido entre 2, porque un cuarto más un cuarto es un medio. Y esto es el coseno hiperbólico de 2x. Por lo tanto, esto lo puedo simplificar diciendo que es el coseno hiperbólico de lo que había dentro que era r, bueno, pues 2r, ¿vale? Por este 2 de aquí. Y luego haciendo operaciones muy parecidas, podemos comprobar otra propiedad que ya la dejo por si la queréis demostrar en casa, que es que 2 veces el seno hiperbólico de x por el coseno hiperbólico de x, esto es lo mismo que el seno hiperbólico de 2x. Y es justo lo que tenemos aquí. Por lo tanto, esto en verdad va a ser menos seno hiperbólico de 2r. Perfecto. Por lo tanto, conclusión. Si tenemos el vacío apretujado pues el valor esperado de este vacío squeezed da h barra 2m omega por todo esto. Y por tanto, la desviación estándar de x, si el sistema cuántico está en un squeezed vacuum, es la raíz cuadrada de esto, o sea, raíz cuadrada de esto, que por cierto es esto, o sea que ya podemos poner aquí, si queréis, sigma x. Bueno, pues dejadme poner esto en amarillo para que quede claro que esta es la nueva, ¿eh? La desviación estándar del operador, o sea, la incertidumbre en la posición cuando estamos en un squeezed, cuando estamos, en el squeezed vacuum, es la de antes multiplicado por la raíz de este factor. Vale, vamos a ver qué consecuencias tiene esto. Lo primero es hacer un check a ver si las cosas cuadran o no. El primer check que hay que hacer es, por ejemplo, cuando R sea 0, ¿qué es lo que pasa? Claro, cuando R es 0, significa que B es 0, porque 0 por la exponencial dará 0. Y recordad que S de 0 era la identidad. Por lo tanto, en el caso de R igual a 0, no pasa nada absolutamente. Entonces, la nueva sigma x debería ser igual que la vieja, en este caso, ¿no? Y esto ocurre así, veamos, si R es igual a 0, entonces nos queda que el coseno hiperbólico de 0, eso va a ser 1, y el seno hiperbólico de 0 es 0, por lo tanto esto se va y aquí queda 1, raíz de 1, 1, por tanto, correcto. Luego, si R es diferente de 0, pero θ es igual a 0, entonces nosotros sabíamos que el operador x transformado era simplemente pues e elevado a rx. Entonces supongamos que r sea mayor que 1. Eso quiere decir que estamos multiplicando la x por un número grande. Y si os acordáis, hace ya no sé si un par de capítulos, os puse el ejemplo aquel de si tenemos la función x al cuadrado y hacemos un apretujamiento, digamos, entonces lo que hacemos es comprimir esta señora. Y si entonces teníamos aquí una incertidumbre en la posición de tanto, pues al hacer el squeeze, la incertidumbre se reduce. Por lo tanto, deberíamos esperar que la imprecisión en el estado de vacío apretujado, la imprecisión es menor. O sea, es decir, si la precisión es mayor, o sea, más localización en la X, significa que la imprecisión es menor, ¿vale? Por lo tanto, debería ser menor que sigma x. Vale, entonces, si sustituimos, bueno, tenemos que coseno hiperbólico de 2r menos seno hiperbólico de 2r, bueno, el coseno ha desaparecido porque estoy en el caso concreto de θ igual a 0 para ver un poco si la cosa tiene o no sentido, ¿eh? Bueno, pues el coseno y el seno son muy parecidos, lo que pasa es que uno de ellos es esto y el otro es lo mismo pero con un menos aquí, como he dicho ya varias veces. Entonces, este e a la 2r menos este e a la 2r se va a ir, este menos con este menos va a dar más, por tanto va a dar aquí y aquí lo mismo, o sea, 2 veces lo mismo, que con este 2 se va, o sea que nos queda e elevado a menos 2r. Y como esto está dentro de una raíz, pues la raíz de e a la menos 2r es lo mismo que e elevado a menos r. Conclusión, que la imprecisión ahora es igual a e elevado a menos r, este factor, multiplicado por sigma x. Por lo tanto, si r es mayor que 1, significa que e elevado a un número negativo mayor que 1, significa que esto será 0, algo. Por tanto, si antes la precisión era 1, por decir algo, pues multiplicado por 0, algo
va a hacer que sea 0, algo esto. Por lo tanto, sigma x va a ser más pequeño que este 1, tal como hemos dicho. Es decir, que la imprecisión disminuye, o si queréis, la precisión en el eje X aumenta, que es lo que cabe esperar en este tipo de cosas, ¿no? Por lo tanto, eso nos dice que lo que tiene que pasar necesariamente, guiados por esta función de Wigner, es que esto ahora tiene que tener esta pinta. Pero la sutileza es que no solo se comprime aquí, sino que, atención, se expande en la dirección vertical. Vale, ¿por qué sé eso? Bueno, eso lo sé porque si calculáramos sigma p, que no lo vamos a hacer, esto lo dejo como ejercicio, ¿vale? Es decir, bueno, lo pongo. Ejercicio. Hallar sigma p en el squeezed vacuum. Es decir, obtendréis una expresión similar a esta, ¿vale? Pues el ejercicio es calcularla. Esto os irá muy bien para consolidar conceptos. Bueno, ¿por qué sé que va a pasar esto? Bueno, pues va a pasar por una sencilla razón, porque si os acordáis del capítulo anterior, cuando hacíamos un squeezed, digamos, P pasaba a E menos R de P. Y por lo tanto, si este número es mayor que 1, este número será menor que 1 y entonces ocurre justo lo contrario de lo que ha pasado aquí, que en vez de comprimir a la dirección X, en la dirección P, por así decirlo, pues lo que va a pasar es que va a haber, en vez de una compresión o un apretujamiento, pues va a haber un estiramiento. Y esto tiene que ser así, entre otras cosas, porque en la dinámica en el espacio de fases es tal que conserva el área. Bueno, son transformaciones, esto no lo he dicho, pero bueno, sí que lo he dicho, que son transformaciones canónicas. No sé si eso creo que lo dije. Y el squeeze es una transformación canónica. Y eso, entre otras cosas, quiere decir que conserva o preserva el área, digamos. Y entonces, claro, si se estira por aquí, se tiene que alargar para allá para que el área se mantenga constante. Pero bueno, esos son matices técnicos que, bueno, da igual. Creo que con esto más o menos ya se puede entender que va a pasar eso. Y por último, solo nos queda discutir qué va a pasar cuando el ángulo este sea diferente de 0. ¿Qué significa? Y también qué pasa con los estados coherentes, no solo el vacío, ¿no? Pero bueno, eso vamos a hacer un estudio cualitativo, no sé si en este vídeo o en el siguiente, y eso es, digamos, entre comillas, lo más fácil. Lo más difícil era ver qué era esto del squeezed vacuum y qué repercusiones tiene y tal. Bueno, la repercusión más interesante es que hay situaciones en las que es interesante disminuir la imprecisión en la X casi hasta el límite de micras, digamos, ¿no? Y eso es súper interesante, y esto en óptica cuántica tiene aplicaciones pero que muy interesantes. Y hay un tipo de luz, por cierto, que se llama squeezed light, que precisamente consiste en eso, en hacer un apretujamiento o una compresión en una de las direcciones, y esa luz tiene elementos y propiedades cuánticas que tienen mucha utilidad, sobre todo para la computación cuántica, etc. ¿Vale? Nosotros enfocaremos este tipo de estados para una aplicación que veremos en el futuro en teoría cuántica de campos. Pero bueno, no me enrollo más que una persiana. Ahora lo único que falta, como digo, es ver qué, digamos, significa que el ángulo no sea 0, que sea distinto de 0. Entonces no sé si explicarlo ahora o explicarlo en el próximo capítulo, porque ya llevo bastante hecho. Creo que es mucho mejor que lo haga el próximo capítulo, porque hay sutilezas y no las quiero decir en plan rápido, y además es que es muy bonito, y creo que es mejor hacerlo en el próximo capítulo. Y de verdad que no lo hago aposta. Mira que intento ser condensado en las cosas que digo, pero también autocontenido, y se extienden los minutos y los minutos. Suerte que esto, pues mira, podemos estar el rato que haga falta con tal de ir aprendiendo y pasar ratos divertidos. Pero bueno, mientras llega el próximo vídeo, os dejo ahí pensando qué creéis que puede ser ese ángulo o qué le hace a esta nube roja. Bueno, supongo que más de uno tendrá una intuición, lo dejamos en el aire, y en el próximo capítulo pues hablaremos de eso y ya por fin podremos hablar de otras cosas. Pues nada, de nuevo, muchísimas gracias por ver este vídeo y ánimo con todas estas fórmulas, y sobre todo con la función de Wigner, que la he dado así sin demostrar y a lo bestia. Espero que eso no os provoque demasiada angustia. Un saludo y hasta pronto.